Claro que sí, Francisco, compañeros del foro, que nos están viendo, muy buenos días. Esta iniciativa em, tiene varios niveles de análisis, varios correlatos. Está desde luego el constitucional, que es el que ahora se está analizando, pero también tiene un correlato político, un correlato incluso histórico. No hay que olvidar, y esto es muy importante, que históricamente, y no solamente en nuestro país, sino prácticamente en el plano mundial, diríamos universal, la división de poderes que se consolida en la época de la Ilustración, pero que viene mucho antes, viene con la emisión de la Carta Magna de Juan Sin Tierra, la facultad presupuestaria y de control del Congreso es uno de los basamentos y fundamentos del orden constitucional universal. Es paradójico que esta iniciativa atente en contra de una institución que lleva 8 siglos funcionando, desarrollándose para controlar el ejercicio del poder. Por eso es, yo creo que muy pertinente la petición que hacen los diputados del Partido Acción Nacional y de otros grupos de que se retire esta, diría yo, esta es una ominosa señal que ningún gobierno democrático puede dar. Hay que retirar la iniciativa y si se tienen que discutir opciones para el futuro, que se haga de manera mesurada y de manera prudente. Coincido, es innecesaria, puesto que ya la legislación actual previene facultades de ajustes marginales, pero sí interviene el Congreso en tanto se le da un derecho de opinar que amerita luego posibilita una afirmativa ficta, pero sí interviene. Es mentira que no intervenga el Congreso en el ajuste marginal por razones de crisis. Si me permiten, además, hay una forma de analizar este tipo de propuestas y de políticas legislativas, que es el test de proporcionalidad que se da en la argumentación jurídica. Ya se ha tocado el tema de la necesidad, es innecesaria por dos razones, porque ya están los mecanismos, pero además sabemos que hay una mayoría de afinidad política al presidente que en todo caso podría resolver los ajustes. No hay que olvidar que ya se han hecho ajustes a instrumentos presupuestarios en el pasado, como fue el caso de la crisis del 95, en donde se tuvo que recepcionar un crédito del gobierno de Estados Unidos y eso significó ajustes. Pero también en el test de proporcionalidad que analiza necesidad, idoneidad y proporcionalidad, no es una propuesta idónea. Me parece que hay muchas maneras de resolver esa circunstancia con parámetros objetivos y que no lesionen, que no lastimen este fundamento básico de la democracia universal. Y el tercer punto, que es la proporcionalidad, en el sentido de qué es lo que se gana y qué es lo que se pierde. Me parece que es totalmente desproporcional esta iniciativa. ¿Por qué? Porque se extiende de manera arbitraria el poder ejecutivo en la concentración de una sola persona, que eso en cualquier momento de la historia y en cualquier lugar ha sido ominoso. Y segundo, se gana muy poco en realidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de momentos de contingencia para los cuales existen propuestas y posibilidades de afrontamiento que son mucho más eficaces. Serían mis primeras reflexiones. Muchas gracias. Me parece que en todo caso, si se persiste en esta iniciativa que ya hemos dicho es un agravio histórico a la división de poderes y a la propia teoría de la división de poderes que, como ya se ha dicho, se está trastocando. Hay que recordar esta figura en la teoría que se llaman las cláusulas pétreas, que aunque se reforme la Constitución, las cláusulas pétreas son aquellas que no admiten siquiera este trastocamiento. Yo creo que sería una violación masiva e intensiva de la Constitución que daría lugar a todo tipo de impugnaciones constitucionales, tanto la acción como las controversias por los sujetos facultados. Aquí podría haber una multiplicidad de sujetos agraviados, como pueden ser gobiernos estatales, gobiernos municipales, prestatarios de servicios y obras públicas, que como bien dice Diana, implicará el agravio constitucional que tendría que ser reparado vía suspensiones por el juicio de amparo. Entonces, vendría una avalancha de litigios constitucionales a propósito de algo que no es necesario,
a propósito de algo que se tendría que resolver de otra manera. No hay que olvidar, por ejemplo, que otros países, y esto es muy importante, Francisco y compañeros, en otros países los congresos en esta crisis pandémica están actuando de manera proactiva, de manera muy intensiva, están haciéndose presentes. Es decir, los poderes públicos tienen que solidarizarse con la sociedad y salir a dar respuesta a los problemas. No es una atribución que tenga que ser aprovechada, como dice Diana, de manera mañosa por un gambito por parte de uno de los poderes, sino tiene que responder el Estado. Aquí, a este respecto, la presidenta del Congreso, la diputada Laura Rojas, ya presentó una iniciativa para posibilitar sesiones en línea, como están pasando en otros congresos, para ahora sí habilitar a todos los poderes públicos. También la Suprema Corte está sesionando en línea para que todos intervengan y esto no sea un pretexto, perdón que lo diga, un pretexto barato para trastocar algo tan delicado a propósito de un episodio que tendrá que ser transitorio. Esperemos todos que así sea. Bueno, pues desde luego coincido con los planteamientos de todos los compañeros aquí realizados. Ha habido otros foros, uno realizado por la Cámara de Diputados, en donde el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas señalaba algo que debemos tener presente, el doctor Pedro Salazar. Ya la Constitución prevé emergencias y casos de urgencia, es decir, no se está ante un escenario jurídicamente inusitado. Nuestra legislación es robusta, nuestra legislación ya contiene elementos para enfrentar este tipo de crisis. Y en el artículo 29, en donde se dispone precisamente cómo hay que enfrentar este tipo de emergencias, se establecen los principios de actuación de una suspensión, por ejemplo, de derechos humanos, que no puede ser absoluta tampoco, que hay derechos humanos que no pueden suspenderse, como la garantía de judicialidad, la garantía de legalidad y la transitoriedad. Decía Pedro Salazar, si vamos a construir una plataforma de emergencias económicas, debe ser también con esos parámetros y esos criterios de excepcionalidad. Y yo creo que la propuesta debe de salir del órgano soberano en materia presupuestaria, que es el órgano de los diputados. Me parece que esto le daría legitimidad. Aquí no se está discutiendo quién tiene derecho de presentar iniciativas, sino de dónde dimana la legitimidad. Y me parece que el aferrarse a un agravio histórico constitucional a nuestras instituciones, pues es un error. Esto va a quedar marcado para siempre en la historia constitucional del país y me parece que es buen momento para llamar a la prudencia. Si la pandemia nos está dejando algunas lecciones, como hoy apunta Jesús Silva Herzog, la primera debe ser que seamos más prudentes. Y este es un llamado a todas las fuerzas políticas a que salgan los partidos políticos al Congreso. Este es un tema muy importante del artículo 29. De ninguna manera se prescinde del poder legislativo. Al contrario, tal parece que el presidente lo que quiere es sacar de la película y del escenario al poder legislativo y quedarse él como dueño del balón. Pues no, en un problema como el que estamos enfrentando se requieren muchas voces, mucha inteligencia, mucho talento y mucho trabajo. Y hay que la directriz del artículo 29, que es poniendo en el centro del problema al Poder Legislativo, y ya existen las posibilidades, los cauces para que esto sea así, y que entre todos podamos solventar esta circunstancia que viene muy compleja, como ya se ha dicho, y que por supuesto coincido. Las propuestas económicas son insuficientes, incluso en el nivel comparado internacional, son deficientes y son, me parece, equivocadas. Yo creo que la discusión pública podría ayudar también a orientar una recuperación económica de fondo. Esas serían algunas de mis conclusiones y muchas gracias y saludos a todos.